ustedes en esta noche. Ahí, gracias Ivanis, si me puedes traer eso para acá. Hoy vamos a seguir con nuestra serie Puntos de Decisiones. Constantemente estamos haciendo decisiones. Y en esta serie estamos hablando de varias decisiones que hacemos que nos llevan a un destino. Y queremos ver que podamos ver un destino que sea de crecimiento espiritual. Hoy voy a estar hablando acerca de la decisión número 3, que quiere decir dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. Pero hemos hablado acerca de otras decisiones. Decisión número 1, ¿se acuerdan cuál fue? Adorar juntos en nuestra iglesia a nuestro Dios. Y la segunda, ¿se acuerdan cuál era? Decisión número 2, unirse a un grupo de crecimiento donde pudiéramos hacer amistades nuevas y ir profundamente, que cause también crecimiento en nuestras vidas. Y otra decisión, que es la que vamos a hablar hoy en esta noche, es dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. Hemos dicho, un dicho que hemos repetido varias veces y hemos estado diciendo: mis decisiones y compromisos preparan el camino a un destino, a mi destino. Las cosas que tú haces y que has hecho en el pasado son razón muchas veces por la cual tú estás aquí hoy. Tus decisiones del pasado te han llevado donde tú te encuentras hoy en día. Quisiera que abrieran sus Biblias a Juan capítulo 15. Vamos a ver varios versículos ahí. De ahí vamos a sacar un par de cosas que vamos a hablar en esta noche. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer 8 versículos juntos aquí, dejar que la palabra pase por nosotros y nos hable aquí en esta noche. Primero vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias que tú nos has dejado tu palabra para poderte conocer, entenderte más. Gracias que tú deseas que podamos leerla y conocerla. Te pido, Señor, que podamos ser una congregación que ama tu palabra. Que toda persona aquí pueda entender que tú deseas que ellos te puedan conocer más y más a través de tu palabra. Te pido que nos toques, que tú nos hables a través de tu palabra en esta noche. Te pido que me uses a mí, que no sea yo, sino que seas tú, tu espíritu, hablando por mí. Ayúdame con eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. All right, ¿estás ahí? Juan, capítulo 15. Si no tienes una Biblia, te puedes unir a alguien o te podemos dar una. Y creo que tienes también un boletín. Vamos a poder ver varios versículos que tengo aquí esta noche. Pero vamos a leer aquí el texto donde Jesús está hablando con sus seguidores, sus discípulos. Y comienza en el versículo 1 hablándole a él y dándole una ilustración a estos discípulos. Le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Versículos 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Aquí Jesús dice: yo soy la vid, yo soy el tronco. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos.
Estamos aquí porque queremos ser discípulos. Estamos aquí porque no solamente queremos ser discípulos, sino queremos hacer discípulos. Y una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a poder crecer y madurar como discípulos y para ser discípulos es esto, que estemos entregados a la palabra. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y una de las cosas que quiero hablar es algo que Él nos da, algo que nosotros podemos unirnos con Él para nosotros poder crecer espiritualmente. De verdad son dos cosas, una es la palabra y la otra es la oración. Y las dos están mencionadas aquí. Así que lo que quiero decir en esta noche, lo que quiero hablar es, preparamos el camino a la madurez comprometiéndonos a la palabra y a la oración. Mi primer punto es este, la palabra nos limpia. Mira el versículo 3 como dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios tiene un efecto en mi vida, en tu vida. Nos limpia. Y dice, yo les he dado mi palabra y ya ustedes están limpios. Posicionalmente, nosotros estamos limpios. Dios nos ve a nosotros limpios, ve su espíritu en nosotros. Pero en el diario, tú y yo somos limpiados. Constantemente, diariamente. Nosotros venimos a Cristo y tenemos una mente que no es la mente de Cristo. Venimos con unos caminos que no son los caminos de Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a la palabra, esa palabra empieza a trabajar en tu vida y en mi vida y empieza a limpiarnos. En Juan 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la única verdad que hay. Vivimos en un mundo que está constantemente tratando de descubrir dónde está la verdad para yo poderla seguir. Jesús dice, mi palabra es la verdad y tiene poder para limpiar. Es el agente para limpiar tu vida. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer landscaping? Trabajar en la yarda, ¿no? Y limpiar y podar. Y abrir un hueco y sembrar una mata. Y sabe que cuando te pasas un día haciendo eso, a mí me encanta eso. Estoy buscando una casa y le digo a mi esposa, aunque tenga un patio de 5x5, pero algo que yo pueda ver ese verde y árboles allá atrás. Pero cuando tú estás trabajando, quizás si no entiendes bien, si eres pintor, yo sé que aquí hay muchos que pintan y otros que son mecánicos, nos ensuciamos. Y cuando nosotros vamos a nuestra casa y encendemos esa ducha y nos damos una ducha con agua caliente y nos damos shampoo y usamos ese jabón Dial que tanto me gusta a mí, uno que es un poquito caro pero huele riquísimo, y tú te limpias, sales limpio, sales completamente limpio después que ese jabón y esa agua trabajan en ti, en tu piel. ¿Tú sabes qué? La palabra de Dios hace lo mismo. Limpia tu mente, te limpia, te enseña los caminos. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí cuando Él dice, ustedes están limpios por mi palabra. La palabra de Dios nos limpia a nosotros. Nos hace que nosotros podamos crecer espiritualmente. Cuando yo me hice cristiano, cuando yo acepté a Jesucristo a la edad de 27 años, a la edad de 22 años. A la edad de 22 años yo acepté a Jesús y cuando yo acepté a Jesucristo, yo no leía la Biblia. Yo no dejaba que la palabra de Dios estuviera en mí, yo no la buscaba. Y eso fue una decisión que también estaba preparando un camino a un destino. ¿Tú sabes cuál era mi destino en esa época? Inmadurez. Y yo era un cristiano de esto carnal, un cristiano inmaduro, iba los domingos de vez en cuando a la iglesia y sí, escuchaba la palabra, pero era un inmaduro. El pecado dominaba mi vida. Pablo nos habla acerca de eso. Cristianos de los cuales son bebitos espirituales porque no han hecho la decisión
de buscar a Dios a través de la palabra de Él. Y en 1 Corintios 3, versículo 1 dice, yo hermanos, fíjate que dice hermanos. En otras traducciones dice creyentes. Les dice así, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. Tú ves, esa es la meta. La meta de Dios con tu vida y con la mía es que podamos ser espirituales. Hombres y mujeres espirituales, maduramente espirituales, porque estamos tomando decisiones como la que estoy hablando hoy, de buscar a Dios a través de su palabra. Y dice Pablo aquí, yo, hermanos, no pude hablarle a ustedes, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. ¿Tú ves? Eso no es una buena palabra, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. En inglés dice baby Christians, sino bebés, niños en Cristo. Dios no quiere que tú seas un niño cristiano. Él quiere que tú llegues a crecer a la madurez, a la estatura de un hombre espiritual, de una mujer espiritualmente. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Si tú vienes a esta iglesia de domingo en domingo y quizás tú oyes a Mandy, a otro, a mí, y te vas a tu casa y tú no lees tu Biblia, te quiero decir que tú no te estás alimentando. Te quiero decir que eso no es suficiente. Te quiero decir de que esa no es la forma, esa no es una decisión para tú llegar a un punto de madurez espiritual. Te lo digo con amor, porque yo estuve ahí por 5 años. Pablo dice, tuve que hablarle no como a maduros, sino como a niños. Hazte la idea que tú decidas comer aquí. Hoy vamos a tener tremenda comida. Los hermanos hondureños nos están cocinando una comida china. No sé cómo eso va a salir. Pero bueno, hoy tenemos comida aquí. No, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ya yo chequeé, me metí ahí en la cocina. Va a estar ok. Hazte la idea que hoy tú vas a cenar aquí. Y que mañana no vas a desayunar, ni almorzar, ni cenar. Y el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado tampoco. Hasta el próximo domingo. ¿Tú crees que eso es suficiente? No. ¿Tú crees que vas a poder crecer normalmente? No. No puedes. ¿Qué debemos hacer para ser espirituales? Porque eso es lo que Pablo dice. No les pude hablar a ustedes como espirituales. ¿Cuál es la respuesta? Uno de mis versículos favoritos, Colosenses 3:16, está ahí en tu papel que te dimos, en tu boletín. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, o que la palabra more abundantemente en tu vida. Te pregunto, ¿qué quiere decir la palabra ricamente? ¿Qué es lo opuesto a ricamente? Pobremente, that's right, pobremente sería no comer de aquí hasta el domingo que viene a escuchar a alguien aquí hablar la palabra de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, ¿no? Y nos dice todas estas cosas que nosotros podemos hacer. Yo recuerdo que un joven, soltero también, todos éramos solteros en ese grupo de crecimiento al cual yo pertenecía. Y este joven me dijo, Fidel, tú necesitas una Biblia. Tú necesitas una Biblia para que la puedas estudiar. Tú necesitas una Biblia de estudio. Tú necesitas de verdad, si vas a crecer espiritualmente, tú necesitas una Biblia que sea en serio, que tú puedas estudiarla. Yo traje hoy 3 de mis Biblias, porque te quiero contar un poquito de esta historia. Y la razón es porque mi deseo es que tú puedas salir de aquí pensando, yo necesito enamorarme de este libro. Yo necesito enamorarme de la palabra de Dios, porque yo quiero dejar que ella abunde en mi vida. La primera Biblia que a mí me regalaron, y fue regalada porque yo no la iba a comprar, fue cuando yo acepté a Jesucristo.
Yo estaba en una iglesita en Miami que no tenía ni nombre. Era como un sótano. Y yo acepté al Señor ahí y los hermanos vinieron y recuerdo que vinieron dos americanitas en una iglesia de hispanos nada más. Y tenían interés en mí, en que yo pudiera crecer y que yo pudiera ser espiritual. Y me dijeron, Fidel, ¿tú tienes una Biblia? Y yo le dije, no tengo. Entonces ellas dijeron, vamos a ir a la mesa de información y te vamos a regalar una. Y cuando yo vi eso, dije, uy, me van a meter la Biblia por la cabeza, quieren que yo la lea. Le digo, no, pero yo no leo en español, yo nada más que leo en inglés. Excusa. Dicen aquellos americanitas, ok, no problem. La semana que viene me compraron esta Biblia, una King James. Era de oro, lo que pasa es que se ha gastado el oro, se ha caído, pero era de oro. Y me la regalaron y me le pusieron mi nombre, Fidel Guerrero y todo. Y yo dije, ay, qué nice. Y dije, bueno, ya que se gastaron todo este dinero en este oro, déjame leerla. Pero cuando empiezo a leerla, wow, este inglés no era diferente al inglés que yo sabía. King James. No estamos hablando de New King James, que es buena. King James. Y había 25,000 palabras aquí que no podía pronunciar y no sabía por qué. Y como que la puse a un lado. Y si la miras, no hay notas, no hay nada. Traté, pero pronto fue para un closet y se quedó ahí. Después me regalaron esta otra Biblia. Esta en español, una Reina Valera del 60, y empecé a leer esta Biblia y le cogí el gusto. Y la pude leer todo lo que es el Nuevo Testamento, lo leí todo y después algunos libros del Viejo Testamento y la usé por muchos años. Pero no fue hasta más tarde que este amigo que se llama Jorge Romanach en el grupo, aún con esto tenía un poquito de problema a veces leyéndola y me dijo, quizás debería de buscar otra Biblia, otra traducción. Y ahí me empaté con esta Biblia que se llama The New American Standard Version. Esta fue la primera Biblia que yo pude estudiar de punta a punta. Esta fue la Biblia que yo llegué a amar y a cuidar y a proteger. Hasta los mapas que están atrás me gustan. Hasta la fotografía que tengo adentro de ella me gusta. Sé Marilena cuando soltera. Pero déjame decirte, una vez con Jimmy de los Ríos, en el año 82, él con su New American Standard y yo con la mía, de lo más contentos, fuimos y le compramos este cover. No, sí, es un cover sí es de hombre, porque me han preguntado eso. Pero la protege y la he aprendido a cuidar. Te digo esto porque cada uno de ustedes deben de tener una Biblia que de verdad sea su Biblia de estudio. Y yo, créeme, yo tengo un teléfono smart y tengo 10 Biblias metidas ahí adentro, and that's okay. Hay pros y cons acerca de todo eso. Yo creo que toda persona debe tener una de estas, que pueda decir, esta es mi Biblia de estudio. Aquí es donde yo voy a buscar a mi Dios y voy a dejar que la palabra more ricamente en mí. Porque esta palabra, como vamos a ver, tiene ciertos poderes. Tú debes tener una Biblia de estudio. Cada uno de ustedes deben de tener una Biblia de estudios. Quiero hablarte de varias ilustraciones que Dios dice acerca de este libro. Como ustedes conocen, en Hebreos habla y dice que la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad? Y penetra profundo. Pero yo quiero buscar otros versículos y quiero buscar un hombre que no conocía este libro. Es más, llegó a ser uno de los grandes hombres de Dios. Su nombre es Jeremías, un hombre que no conocía este libro, que no conocía la palabra de Dios. Y quiero hablar un poquito de eso, porque hay un versículo buenísimo en Jeremías, donde Dios le habla a Jeremías y le dice lo que esto es. Por eso es que yo creo que todos debemos pasar tiempo en ella. Y dice Dios, este es Dios quien está hablando en Jeremías 23, versículo 29, y le dice, Dios a este hombre de él, Jeremías, le dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. No es mi palabra como fuego, como un martillo que puede romper una piedra. Claro que sí, lo es. Es como un fuego que va profundo, trae luz.
Es como un martillo que puede romper un corazón duro, un corazón que no está buscando a Dios, un corazón que tiene otras metas. La palabra de Dios puede hacer estas cosas. Es más, hay veces por las noches cuando yo voy a leer la palabra, yo no puedo leer, por ejemplo, el libro de los Hechos, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, porque trae fuego a mí y me quita el sueño. Me despierta, tengo que leer cositas como los Salmos o algo así de noche, porque esto tiene fuego, tiene poder en nuestras vidas. Es más, hubo una época en la vida de este hombre, Jeremías, que estaba como un poquito depresionado. Conocía la palabra y no sabía si quería de verdad seguir hablando del Señor. Y dice así en Jeremías 20, versículo 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor. O sea, mira lo que estaba pensando de no hablar del Señor y de no predicar la palabra y no correr con ella. Dice, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré de su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Aquí este hombre está diciendo, si yo decido no hacer esto, esta palabra en mí es como, en mi corazón es como fuego. En mis huesos es como fuego. Tiene que salir. Pero para eso tenemos que dejarla que abunde en nuestras vidas. Ese es el poder que tiene. Fuego en los huesos. ¿Tú sabes lo que una persona tiene en los huesos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros los humanos dentro de los huesos? La médula. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que nos da? Y produce sangre. ¿Y la sangre qué es lo que nos da? Nos da vida. Tú no puedes vivir sin sangre. Hay personas que han tenido varias enfermedades y hasta le han cambiado la sangre y han tenido vida nueva. Jeremías dice, tu palabra es como fuego en mis huesos. La palabra te da vida, te enseña y te lleva a alturas mayores para que tú puedas crecer. Pero yo quiero que examinemos la vida de Jeremías, porque aquí lo vemos como hombre de Dios, como un hombre que está diciendo, tu palabra es como fuego en mi corazón, tiene que salir. Pero ¿era Jeremías así? ¿Siempre? ¿Cómo llegó a ser así? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no, Jeremías no siempre fue así. Igual que tú y yo, todos tenemos un comienzo con la palabra de Dios. Como les conté, yo perdí 5 años antes de empezar a leerla. Y todavía estoy creciendo, todavía me considero estudiante, uno que estoy aprendiendo de las cosas de Dios. Pero tú sabes qué, cuando Dios llamó a Jeremías, igual que te llamó a ti, Jeremías le dijo que no. ¿Y tú sabes por qué? Porque le dijo, yo no sé hablar, yo no conozco tu palabra. Te quiero leer ese pasaje de las Escrituras, está en Jeremías capítulo 1, el primer capítulo de Jeremías, que es donde él conoce a Dios. Y esto no está ahí, pero lo puedes buscar en tu Biblia o me puedes seguir a mí, yo te lo leo. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice, yo le respondí, Señor, mi Dios, soy muy joven. Y para eso, esa es una excusa buena. Soy muy joven. Yo podría dar una excusa, yo soy muy viejo. Y otro por aquí, middle age, no, en el medio, ¿qué excusa más buena? Soy muy joven, I'm a teenager, sí, aproximadamente 17 años tenía Jeremías cuando dijo esto. Soy muy joven, Señor, y tampoco sé hablar. Tú ves, ese es el problema de nosotros. Y es verdad, y puede ser un problema, que va y no sabemos hablar, no sabemos comunicar estas verdades. Pero tú sabes qué, si Dios te llama, Él va a poner sus palabras en ti. Dice, pero el Señor me dijo, no digas eso, que eres muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. No es lo mismo que se nos dijo a nosotros en Mateo 28, no teman, yo estoy con ustedes, vayan, hagan discípulos, que yo voy con ustedes. Es lo mismo, es el mismo Dios, es el mismo Señor. Y dice, luego, versículo 9, luego extendió el Señor la mano y tocando la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras.
Él le dijo, Señor, yo no puedo, yo soy muy joven y además yo no sé hablar. ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Dice que la mano de Dios vino y tocó la boca de este jovencito, de este teenager. Dios quiere hacer lo mismo hoy en día contigo. ¿Tú sabes cómo Dios va a tocar tu boca? Cuando tú decidas en esta serie, Decision Points, puntos de decisión, decir, yo quiero coger este libro en serio. Yo quiero empezar a meditar en todo lo que este libro dice. Yo quiero empezar, por lo menos voy a empezar con Juan o Lucas, Marcos, Mateo, a conocer la vida de Jesús. Y cuando tú empiezas a leer este libro y tú empieces a profundizar, Dios va a tocar tu boca. Dios va a poner su palabra en ti. Y si de verdad lo busca y lo busca, tu corazón va a ser como el de este hombre que va a decir, en mi corazón lo que hay es fuego. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Jeremías no era así. Él simplemente dijo, lo voy a hacer. Y llegó a hacer esto, de ser un hombre de Dios, un profeta, un predicador. Es más, yo no sé si tú has probado la palabra de Dios. La palabra de Dios se puede probar. You can taste it. Y buscar y decirle, Dios, ayúdame con tu palabra, quiero conocerla, quiero aprenderla. En Jeremías 15:16 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo me las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Déjame decirte, si tú estás buscando gozo en tu vida, si tú quieres alegría en tu vida, si tú quieres cosas buenas en tu vida que causen alegría y gozo, enamórate de la palabra de Dios. Búscalo y decide aquí, hoy, en esta iglesia, decir, yo voy a dejar que la palabra de Cristo more abundantemente en mi vida. Porque esa palabra es fuego, es como un martillo y va a traer gozo a tu corazón, va a traer alegría a tu vida. El doctor Lucas, en el Nuevo Testamento, he leído bastante del Viejo, pero ¿tú sabes qué? En el Nuevo nos dice lo mismo. En el libro de los Hechos hay un doctor que viajaba con el apóstol Pablo, y a través de esto podemos ver en Hechos 20:32, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos o para que crezcan. La palabra de Dios es poderosa ¿para qué cosa? Para crecer, para poder ser maduros. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a los corintios, no le puedo hablar a ustedes como hombres y mujeres espirituales? ¿Por qué? Porque no habían decidido, no habían llegado al punto de decir, Señor, yo quiero crecer, no quiero ser más un baby espiritual, quiero crecer. Pero si tú haces esa decisión, esto te va a ayudar a ti a arreglar ese camino, a que tu destino sea un destino de madurez, un destino espiritual. Porque Dios no quiere cristianos bebés, Él quiere que todos nosotros podamos crecer. Lo otro que quiero hablarte es de la oración. La segunda cosa que quiero hablar es de la oración. La oración nos acerca a Jesús y causa crecimiento en nuestras vidas. Eso lo saco de ahí del versículo 7 del texto de Juan 15. Dice, mira cómo dice Jesús, le dice a ellos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan, oren lo que quieran y les será y se les concederá. Dios quiere. La palabra va mezclada con la oración. Jesús aquí está diciendo bien claro, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Eso quiere decir, mis palabras, las palabras que Jesús habló, si permanecen en ustedes, dice if o si, tiene un calificador. Si permanecen en ti, pide, pide y será dado. Esa va a ser la voluntad de Dios. Tienes que mezclar la palabra de Dios con la oración. El salmista dijo así,
Y esta es la razón por la cual este salmista dice que ama a Dios. Mira cómo comienza el Salmo 116, versículo 1. Amo al Señor. ¿Cuánto aquí piensen en estas tres palabritas? Amo al Señor. ¿Hay alguien aquí que puede decir, amo al Señor? Al Señor Jesús. ¿Tú sabes por qué el salmista ama a Jesús? Es Jesús, Dios hecho carne, que vino aquí y anduvo entre nosotros. Y dice el salmista, yo amo a Dios porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Este hombre está diciendo, yo amo a mi Señor Jesús porque yo sé que Él ha inclinado su oído a mis peticiones. Yo sé que Él ha contestado mis oraciones. Tú puedes decir que tú, si llevas algún tiempo orando, que Él ha contestado tus oraciones. Déjame decirte, el Señor ha contestado docenas de mis oraciones. Yo todavía sigo orando. Mi esposo y yo esta mañana yendo a la iglesia de Atlanta, todo el camino orando por cosas que queremos ver pasar. Pero tú sabes qué, nosotros tenemos un récord, un pasado donde nosotros hemos visto que Dios nos ha contestado docenas de oraciones. Al punto de la letra. Y seguimos orando. Y por eso, hasta que yo termine mi vida aquí, voy a seguir orándole a Él. Y la razón por la cual mi amor quizás no es perfecto, estoy trabajando en eso. Pero una de las razones por la cual yo amo a mi Dios es porque yo he visto que Él ha inclinado su oído hacia mí. Y me ha contestado docenas de oraciones. A mí, a mi esposa y a muchos que están bien cerca de mí. Y eso es lo que dice este salmista. Yo creo que eso nos debe de llevar a que podamos decir como Él, por lo tanto le invocaré mientras que yo viva. El resto de mi vida yo voy a ser un hombre de oración. El resto de mi vida yo voy a ser una mujer, una mujercita de oración, porque hay un Dios que es real y quiere tener comunicación contigo, quiere hablar contigo y te va a enseñar sus caminos y te va a contestar tus peticiones. Y eso te va a llevar a ti al punto de decir como este salmista, oh, yo amo a mi Señor. Esa es una de las razones por la cual nosotros los cristianos amamos a nuestro Dios. Pero yo sé que es difícil orar, no es fácil. Es más, hay un dicho por Oswald Sanders que dice así, si quieres humillar a un hombre, pregúntale acerca de su vida de oración. Porque es difícil. Pero Jesús nos enseñó a orar. Y Él quiere que le oremos. Él quiere que tú y Él puedan hablar todos los días. Y nos habla mucho de eso. Yo quiero hablarte de varios tipos de oraciones para imitar. Porque a veces nosotros lo único que sabemos es, cuando las tuercas aprietan, lo único que sabemos es pedir y pedir y pedir. Señor, dame un trabajo que no tengo comida. Señor, dame esto que no tengo aquello. Señor, dame esto. Y hasta Santiago nos dice, no tienen porque piden mal. Pero yo te quiero decir de que hay varios tipos de oración. El primero que te quiero mencionar es adoración y acción de gracia. Esta es una oración enfocada en Dios. El Salmo 100 dice así, no está ahí, pero apunta los salmos, perdón, está en tu boletín, pero no, dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Tú sabes qué? Lo primero que debemos hacer es adorar a Dios, porque Dios te hizo a ti. Déjame decirte, tú no viniste de un mono. En la escuela te dicen eso y nos enseñan a nuestros hijos que salimos de un mono. Yo te quiero decir, si tú crees eso, tú tienes más fe, requiere mucho más fe, en mi opinión, creer que tú viniste de un mono, que venir de un Dios que tiene todo esto en control, y dice la Escritura que Él nos hizo a nosotros, y por eso podemos nada más que simplemente venir y decir, Señor, gracias, te alabo, quiero adorarte porque tú me hiciste. Y no solamente porque me hiciste, sino porque dice ahí, porque ahora somos suyos. Tú antes era creación de Dios, pero si tú has pasado a aceptar a Jesucristo, al Hijo de Dios,
como tu Salvador personal, ya en ti no hay condenación. Tú vas a vivir con Dios para siempre. Y dice, y ahora somos de Él. Ahora somos su pueblo. Y por eso deberíamos decir, Señor, te adoramos, que un día vamos a estar contigo. La segunda forma de oración puede ser peticiones. Definitivamente necesitamos pedirle también a Dios por muchas cosas. Pedirle a Dios que llene nuestras necesidades personales. Él también enseñó eso. El famoso Padre Nuestro en Mateo 6, donde el Señor viene y le dice, yo los voy a enseñar a ustedes a orar. Y dice en el versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Una petición, necesitamos comer. Hay personas que, yo tengo un amigo, es más, el cuñado de Mandy, el pastor Tomás Lemos, y Tomás Lemos un día, él fue misionero a República Dominicana. Y él nos contaba de que literalmente en esta islita las personas tienen que orar por el pan diario. Abren el frigidaire y no hay comida para el día de mañana. Hay personas que viven así. Déjame decirte, quizás tú no te puedes identificar con esto porque tú abres tu fridge y está lleno de comida. Pero déjame decirte, tú eres uno de los más ricos en el mundo porque mucha gente no tienen eso. Y tienen que orar por su pan diario. Y es bueno que podamos orar por estas cosas. Pero no solamente por eso, puedes orar por tu casa, por tu esposa, esposo, trabajo, escuela y muchas otras cosas. Y todos ustedes que se quieren casar, oren por una esposa o un esposo. Eso también es bíblico. Es una necesidad que quizás tú sientes. También intercesión. Eso quiere decir orar por otros. Es importantísimo que aprendamos a orar unos por otros aquí en la iglesia. Dice en Colosenses 1:9, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Tú ves, aquí vemos a Pablo como dice, hey, nosotros estamos orando por ustedes, no hemos dejado de orar por ustedes. El viernes nos reunimos en nuestro grupo de crecimiento y Orlando Benítez estaba compartiéndonos del libro de Efesios y después que terminamos con la palabra, empezamos a ver cuáles eran las peticiones, cuáles son las necesidades. Nuestra iglesia está llena de necesidades. Tenemos que quitarnos las máscaras y buscar esas amistades íntimas donde podamos orar unos por otros, como nos manda la palabra de Dios, porque eso va a causar crecimiento en tu vida. Así que podemos en esa forma también orar unos por otros. Y lo último, confesión. Estar de acuerdo con Dios acerca de nuestras actitudes pecaminosas. Sí, tú dices, bueno, yo confesé mi pecado cuando acepté a Cristo. Es verdad. Y Cristo perdonó todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Pero, si tú quieres seguir en comunión con Dios, más vale que cuando tú falles, cuando haya un pecado en tu vida, que tú se lo confieses a Él. Especialmente si tú quieres prosperar. Mandy nos habló los otros días de David, nos contó la ilustración y sabemos todo el pecado de David y todas las cosas que David hizo y los problemas que tuvo con aquella mujercita, pero también tuvo problemas con sus hijos y muchos pecados que todos venimos y tenemos. Y aún como cristianos, por algo Pablo le dice a los corintios, hey, no le puedo hablar a ustedes como espirituales, porque el pecado dominaba sus vidas. Y en el caso de este hombre también. Pero en el Salmo 51, mira lo que dice David. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Mira, lo mejor que nosotros podemos hacer, nosotros vivimos sin techo. Y si tú crees que hay algo que tú estás haciendo, cada uno de nosotros cogíamos de algo. Cada uno de nosotros tiene una cosita ahí media escondida que quizá tu compañero o compañera no lo ven. O un amigo íntimo no lo ven. Pero déjame decirte, Dios lo ve. Dios lo ve. Y nosotros lo que podemos hacer es decir, Dios, Señor, perdóname. Ay, le contesté mal a Marilena. Uy, hice esto mal con mi hijo. Uy, aquel hermano yo creo que se hirió cuando hice ese comentario. O quizás miraste algo que no debiste mirar. O quizás estás la cabeza 10,000 RPM en cosas que estás pensando que no debes de pensar. Dile, Dios,
estas son cosas que tengo en mi vida, en mi mente, ayúdame, te las confieso. Búscate un buen amigo, díselo también a un amigo, una amiga, díselo a otra amiga, que te ayuden, oren por estas cosas, confiésalo. Si no, no puedes prosperar. Es más, la palabra de Dios lo dice, no puedes prosperar con cosas escondidas. Mira cómo dice Proverbios 28:13, y con esto terminamos. El que encubre, eso quiere decir el que esconde. If you hide this. El que esconde sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y los abandona o se separa, hallará misericordia. En otra traducción dice, hallará gracia. Déjame decirte, cuando tú le dices, Dios, es verdad, yo fallé en esto. ¿Tú sabes lo que Dios dice? Yo te voy a dar gracia. Gracia es poder para decirle no a una vida de pecado. Porque Dios no quiere que el pecado more en ti. Él quiere que la palabra de Él sea la que more en ti, para que tú tengas gracia y poder para tú decir que no a estas cosas que encontramos, que nos molestan y que traen destrucción a nuestras vidas. El pecado trae destrucción a nuestras vidas. Pero si nosotros lo confesamos y no apartamos, vamos a encontrar misericordia. Dios no te va a dar lo que tú te mereces, te va a dar su amor, te va a dar su gracia. La palabra de Dios y la oración, si te decides hoy a decir, sí, lo voy a hacer, va a llevarte a un camino que su destino es espiritual. Un camino con un resultado positivo, con un resultado que te va a hacer a ti crecer y madurar, ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y van a haber bendiciones por todas estas cosas. Te puse ahí unas cosas para que te lleve a tu casa, pasos prácticos para leer la palabra y orar. Uno, escoge un tiempo y un lugar. Debes de tener un tiempo y un lugar. Yo tengo uno, Jesucristo tenía uno. Dice que se levantaba temprano en la mañana y se iba a un lugar especial. Yo creo que necesitamos un lugarcito de eso, sea en el basement de tu casa, al lado en un couch, donde más te guste, que tú tengas tu lugarcito donde tú digas, Facebook no me va a molestar, el televisor no me va a molestar, la música no me va a... Esto es nada más que entre tú y Dios. Y que tú digas, Señor, voy a abrir este libro y quiero que me hables, que ponga tu palabra en mi boca. Haz eso. 15 minutos, media hora, que Dios empiece a hacer eso contigo. Dos, tengo una lista de oración. Yo tengo lista de oraciones. Aprendí esto de hace tiempo por ver a mi madre, que tenía una cantidad de papeles así, orando por mí, ¿no? Y todas las barbaridades que yo estaba haciendo. Y yo te digo, ¿tú tienes hijos? Ora por tus hijos. ¿Tienes esposa? Ora por tu esposa. ¿Tienes un esposo? Ora por tu esposo. Situaciones que todos tenemos, ora por ello. Las listas de oraciones nos ayudan a recordar, porque son muchas cosas. Yo tengo listas de oraciones por mi esposa, hijos, familia, amigos, iglesia y algunos amigos que no son salvos. Estoy orando por su salvación. Y mantengo un diario. Ten algo donde tú puedas decir, voy a escribir cosas que Dios me está enseñando a mí. Porque lo que me enseña a mí quizás no es lo que te está enseñando a ti. Todos tenemos algo diferente. Igual que de este mensaje, quizás lo que tú te llevas es diferente a lo que el otro se llevó. Y así trabaja el Espíritu con la palabra de Dios. Pero que tú le digas, Señor, que tú le digas esta noche, Señor, yo quiero salir de aquí diferente. Yo quiero ser una persona comprometida a tu palabra y a la oración. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Y te rogamos y te pedimos en esta noche que todos aquí nos podamos dedicar a tu palabra, que nos podamos dedicar y entregar a lo que es la oración, hablar contigo, comunicarnos contigo a menudo. Te pido, Señor, que tú hagas esto con mi vida y con la vida de mis hermanos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a cantarle una adoración más a nuestro Dios antes de los anuncios? Porque hay otra después, para terminar.
desde mi interior, dice esta canción. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brilla, tu gloria incomparable es infinita. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable es infinita. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Sí, Señor, gracias. Te entregamos todo a ti, Señor. Señor, tu voluntad permanecerá. Y me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable es infinita. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable es infinita. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable es infinita. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Desde mi interior, mi alma clamará. Desde mi interior, mi alma clamará. Dale un fuerte aplauso a él. Nuestra alma clama por ti, oh Dios.